Bien, Perfecto. perfecto. Bueno, primero agradecer la oportunidad de llegar a todos ustedes, este congreso que ya llega a su séptima edición, sumamente exitoso, con una excelente repercusión en los docentes de Misiones y del resto del país. Y contarles un poquito de qué se trata Fenomenautas. Es un proyecto que surge de la alianza estratégica entre dos organizaciones. Por un lado, Expedición Ciencia, que es una asociación civil sin fines de lucro que integramos junto con Gaby, y que está formada por científicos y educadores preocupados por llevar las propuestas de la enseñanza de la ciencia y la educación científica a jóvenes y a docentes de todo el país. Y por otro lado, la Fundación Bungibón, que es una fundación que existe desde el año 1963 y lleva adelante diversas propuestas vinculadas con la mejora y generando oportunidades en lo que tiene que ver con el desarrollo científico, educativo y el tema de salud y cultura también. Así que en ese, fruto de ese encuentro mancomunado surge Fenomenautas, que es un proyecto de educación que básicamente se presenta a través de un sitio que ofrece una serie de recursos que de alguna forma promueve esta idea de la enseñanza basada en el fenómeno y trata de generar puentes entre los fenómenos y las ideas. Y creo que por ahí viene, ¿no? Lo que vamos a contar hoy, Gaby, para toda esta gente que participa de este taller, ¿no? Así es, Pablo. Me parece que me sumerjo directamente en una presentación, ¿no? Así vamos acompañando y además de nuestras caras se ven algunas otras cositas. Voy a hacer esta cosa tan difícil que es armar la presentación y a toda la gente de una determinada edad nos pone siempre muy nerviosos tener que empezar la presentación y dominar el Zoom y todas esas cosas. Entonces, aquí estamos. Asumo que estoy presentando. Si no estoy presentando, por favor, que alguien me llame por teléfono rápidamente o algo. O tiene una luz, una bengala al cielo que dice, no, no está pasando. Eh, Yo y en te efecto, aviso como, por telegrama que todo está saliendo bien, ¿eh? Se ve bien, perfecto, perdona, Gaby. bárbaro. Listo, bueno, ya está, podemos terminar entonces. Eh, sí, efectivamente queríamos charlarles un poco sobre el basamento filosófico, un poco de qué es lo que estamos proponiendo. Y este proyecto en realidad es de más larga data, en algún sentido se estuvo fermentando en las mentes de muchas personas. Yo me acuerdo discutir mucho con Melina Furman respecto de que muchas veces hacíamos capacitaciones y nos quedaba siempre un sabor a poco, porque nosotros elaborábamos algunas propuestas que eran como ilustrativas de algunos enfoques y de algunos abordajes que podíamos tener, pero en el fondo sentíamos que eso igual les dejaba un camino muy arduo de recorrer a los docentes, que aún con un excelente ejemplo y con mucho acompañamiento y desarrollo profesional, digamos, también se hacía difícil. Y justamente Axel Rivas, que es un educador en la Universidad de San Andrés, nos decía que una de las cosas que realmente están faltando es recursos que los docentes puedan usar, que ya están preparados para absorber, para masticar, para reelaborar y rehacer, pero que hay algo ahí que estaría faltando. Entonces fue en ese momento que se nos ocurrió, estábamos trabajando en provincia con Joselina Casarini, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, y se nos empezó a ocurrir armar un repositorio de recursos con un determinado enfoque sobre la enseñanza de la ciencia. Y eso se pudo hacer realidad cuando empezamos a charlar con la Fundación Bungebón, y Melina Furman me dijo, vos tenés que hablar con Pablo Salomón. Así me lo dijo, apuntándome con un dedo, y entonces así fue que empezamos a idear este sitio. Entonces, la idea fundamental acá es que, a diferencia de muchas otras, no de todas, pero de muchas otras disciplinas escolares, las ciencias naturales lidian con el mundo de las cosas, digamos, no solamente con el mundo de los símbolos y de las palabras y de las ideas que los humanos generamos, sino cosas que están afuera de nuestra cabeza. Entonces, acá vemos en esta ilustración iconográfica, vemos por un lado unos frasquitos y algo está pasando. Algo pasa en la realidad. Y por otro lado, hacia la derecha, vemos que nosotros, los humanos, tratamos de comprender eso que está pasando, tratamos de explicarlo, tratamos de ahondar en qué es lo que está sucediendo realmente, con un montón de símbolos, con un montón de ideas hiperpoderosas, realmente fascinantes. En este caso vemos, por ejemplo, bueno,
habría unas moléculas. Entre paréntesis, la reacción química que está ilustrada a la derecha no tiene nada que ver con. Esto es solamente ilustrativo, no, esta reacción no corresponde con el frasquito. Pero para dar una idea, y vemos acá que hay una doble flecha que está conectando esta cosa que pasa en el mundo de las cosas y esta otra cosa que está pasando en el mundo de nuestra mente. Eh, y es ahí donde está el meollo de la situación, porque justamente lo que nosotros nos hemos llamado a hacer como seres humanos, como docentes y como estudiantes, es justamente producir ideas que de alguna manera sean un reflejo, que nos permitan entender lo que está pasando en ese mundo. Hay muchas veces que las ideas no están conectadas con el mundo de la realidad, que es realmente un mundo interno, y es muy útil y es muy bueno. Pero muchas otras veces necesitamos que haya un cotejo y que haya algo que nos devuelva a esa realidad. Y las ciencias naturales, están justamente en ese mundo. Entonces, lo que nosotros queremos decir con esto es que existe una tensión entre las ideas que nosotros generamos y los fenómenos que existen afuera de nuestras cabezas y afuera de nuestras mentes. Y es cierto que esta doble flecha, es súper compleja, no es nada sencilla, eh, y es más, muchas veces hasta falla, digamos, porque las ideas que nosotros generamos muchas veces no son del todo buenas para explicar esos fenómenos o para predecir esos fenómenos. Y nos vamos refinando. Entonces, pero bueno, es en este juego, nosotros aspiramos a que las ideas realmente tengan alguna conexión con eso que está pasando ahí afuera. Entonces, la cuestión es cómo hacer una enseñanza que refleje este y devenir. Entonces, un poco como para remozar qué es lo que estamos diciendo. ¿A qué nos referimos cuando decimos fenómenos o el mundo de las cosas? Bueno, por ejemplo, una iguana, un animal, cualquier cosa, es una cosa, o sea, es un fenómeno. Una tormenta, en cambio, no es una cosa física, es un proceso, ¿está bien? Pero también es un fenómeno, es algo que ocurre ahí afuera, ¿está bien? No es una idea que a nosotros se nos ocurrió, es algo que en efecto existe. El color que aparece en la superficie de una pompa de jabón, no la pompa de jabón misma, pero el color incluso de esa pompa de jabón, que es un atributo de la pompa, también es un fenómeno. Tanto las cosas como los procesos, como los atributos, son todas clases de fenómenos. Y algunos fenómenos ocurren ahí nosotros que salimos a caminar y ¡pum! Nos topamos con un fenómeno. Vemos una extraña flor que nos llama la atención y nos refascina. Pero muchísimos fenómenos que son tremendamente importantes en el mundo de la ciencia, en realidad son producto de nuestras artes. Acá lo que vemos es un tubo de rayos catódicos, que es algo muy sofisticado, de lo cual voy a hablar en un ratito. Y no es un fenómeno que uno se tope, uno hoy salí a caminar y, mi Dios, me encontré con un tubo de rayos catódicos ahí, sí, hoy está lleno de tal tubo de rayos catódicos. Bueno, en realidad, en una época estaba lleno, porque las teles son tubos de rayos catódicos, la televisión, pero es algo que fue construido por personas a través de ideas. ¿Está bien? Entonces, muchas veces los fenómenos que nosotros estamos estudiando en ciencia son fenómenos que nosotros construimos arduamente y que son muy, muy extraños. También, por ejemplo, el peso de una manzana o el peso que tienen una determinada cantidad de sustancia o cuáles son las relaciones matemáticas que existen entre las masas de sustancias que reaccionan en una reacción química, también son fenómenos. Son fenómenos más complejos, mediados por mediciones y a veces por aparatos, pero no dejan de estar en el mundo de la realidad física. Eh, En cambio, en el mundo de las ideas, por ejemplo, vamos a tener la idea de la gravitación universal. Entonces vemos que su representación es mucho más compleja, una masa que se atrae con otra de acuerdo a una fórmula. Pero algunas de esas ideas pueden resultarnos más sencillas, quizás más cercanas a lo que hacemos por ejemplo, a nivel inicial. El hecho de que una flor se transforma en un fruto, ¿está bien? Es una idea muy poderosa, muy importante, y que los chicos pueden desarrollar a edades muy tempranas. Pero no deja de ser una idea. Una cosa es la flor que vemos ahí, otra cosa es poder comprender que esa flor se desarrollará en fruto. La idea de ancestro común también es una idea, digamos, yace en el mundo de lo imaginario. Mucho más, toda la cantidad de información sobre la genética, ¿no? El tema de que los cromosomas tienen partes y que esas partes están divididas por centimorgans, si hay un mapa de restricción y después unas bases nitrogenadas. Son todas cosas sofisticadas que hemos construyendo en base a cosas que sí podemos observar. Lo mismo podemos decir
los estados de la materia, qué es lo que pasa con las partículas dentro de los estados de materia, si se mueven, si no se mueven, si están muy cerca o muy lejos, o qué sé yo. Son cosas que nos hemos estado imaginando y que dan cuenta, explican muchas de las propiedades que nosotros vemos en esas cosas macroscópicas, en esas cosas fenomenológicas. Bueno, ni que hablar de la estructura interna del átomo. Parece un mundo maravilloso de Willy Wonka, le digo yo. Es una cosa totalmente imaginaria, ¿no? Entonces, este ir y venir entre ideas y fenómenos, que hay una tensión y que de hecho hay muchísimas zonas grises, cosas que están casi entre medio. Pero es bueno tener estos conceptos a mano. Es decir, este ir y venir, cómo podemos descubrir fenómenos en base a las ideas que tenemos, cómo las ideas que tenemos nos hacen observar cosas que antes no parecían observables, o nos descubren y definen fenómenos que antes nos parecían imperceptibles o inexistentes, y cómo los fenómenos a su vez sugieren, porque nos llenan de preguntas y nos llenan de hipótesis, sugieren un montón de ideas que vamos construyendo justamente para dar cuenta de esos fenómenos. Ese ir y venir, ahí es donde yacen las herramientas del pensamiento científico. Es decir, que es en el camino de ida y de vuelta entre fenómenos e ideas que nosotros podemos construir nuestras habilidades de pensamiento científico. Por eso en Fenomenauta estamos tratando justamente de traer todos estos elementos que ustedes ven en esta diapositiva al ruedo de lo que es una determinada clase. Bien. Entonces, en definitiva, lo que estamos proponiendo es una pedagogía en la cual nosotros dejemos de simplemente tratar de que nuestros estudiantes sepan cosas, saber cosas, sino movernos lentamente hacia una cosa un poquito más sofisticada que tiene que ver con cómo conocemos la realidad, es decir, poder conocer la realidad en primer lugar, después comprender cómo funciona la realidad, que es una cosa sutilmente distinta, y finalmente poder reflexionar sobre las herramientas que nos permiten conocer, es decir, conocer y comprender, es decir, poder tener una metacognición científica de cuáles son las herramientas más adecuadas e incluso cuáles son sus poderes y sus limitaciones a la hora de conocer, porque no todas las herramientas nos permiten conocer con total profundidad todas las cosas y tenemos que ser conscientes de que existen limitaciones en nuestra capacidad de comprensión y de conocimiento. Entonces, les quiero dar un ejemplo de esto. Vamos a un ejemplito simple que a mí me gusta mucho. No me gustaría saltarme esta parte. Vamos a ver. Este es un ejemplo que tiene que ver con los imanes. Y estas son ideas que son muy simples, pero a la vez muy poderosas, y que en general todos sabemos, pero que también tenemos que enseñar, que es que los imanes tienen dos polos. Y que además esos polos son diferentes el uno del otro, y que si vos enfrentás dos polos iguales, los imanes se van a repeler. Pero si pones dos polos iguales, se van a atraer. Y esto es como una especie de verdad de perogrullo que todo el mundo sabe. Y además, y acá tengo mis imanes, ¿está bien? Entonces acá podemos ver que estos imanes acá se están atrayendo, ¿está bien? Y si los pongo así, se repelen. Y ahí se atraen del otro lado, ¿está bien? Tienen dos lados. Entonces, conocemos las ideas, también hemos estado expuestos a estos fenómenos, ¿está bien? Estamos familiarizados con los fenómenos de los imanes y muchos de nuestros estudiantes también lo están. Pero fíjense lo sutil que es el camino de ida y vuelta entre una idea y un fenómeno, que yo les podría decir que casi ninguno de nosotros en realidad puede dar evidencias de cómo sabemos que son los polos iguales los que se repelen. ¿Qué pasaría si yo les dijera que estos polos que se están repeliendo ahora en realidad son diferentes? Y que es al revés, son los polos iguales los que se atraen. De hecho, yo me traigo mucho con mi esposa porque tenemos muchas cosas en común, digamos. Es en realidad lo que tenemos en común lo que nos une, es porque somos iguales que nos atraemos. Y fíjense que muchas veces los imanes vienen de un lado es azul y del otro lado es rojo, entonces es muy fácil. Pero estos imanes que yo tengo acá no tienen ninguna forma, las caras son exactamente iguales, solo que una se repele y la otra se atrae. Entonces repito la pregunta, cómo podemos saber que realmente son los iguales los que se repelen? Esto no es sencillo de demostrar, pero es posible.
Y yo les voy a mostrar. Y si uno realmente invita a estudiantes, casi de cualquier edad, invita a estudiantes a que lo descubran y lo prueben, lo demuestren de manera fehaciente, tardan entre media hora y 40 minutos, pero lo logran hacer. Yo se los voy a hacer más rápido, pero fíjense, acá tengo otro imán. Y este imán, yo lo que hice fue marcar con un papelito uno de los lados. Entonces ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a agarrar este otro imán que no tiene lados y voy a dejar que uno de sus lados, se me cayó, ahí está, que uno de sus lados se pegue con el que está verde. ¿Está bien? Y a ese lado yo lo voy a marcar ahora con un papelito naranja. ¿Está bien? Entonces fíjense, el papelito naranja y el verde se atraen. ¿Ok? Lo voy a dejar acá al costado, no estoy haciendo trampa. Me van a tener que creer. Ahora tomo otro imán y también se pega con este lado verde. Entonces, a este lado también lo voy a marcar con un papelito naranja. ¿Está bien? Entonces, ahora el del papelito verde lo voy a dejar. Y voy a tomar mis otros dos imanes. Tengo dos imanes. Los dos tienen un papelito naranja de un lado y nada del otro. Y ahora yo sí puedo afirmar que estos dos lados son iguales porque los dos se atrajeron con el tercer imán que yo tenía. Y ahora voy a probar. Y en efecto, no quieren, se repelen, se unen cabeza a cola. Entonces, esta es brevemente una demostración sencilla, pero extremadamente rigurosa, de este fenómeno que en realidad nos es muy familiar, una idea que es muy sencilla y también muy familiar, pero el camino entre una y otra no es tan familiar y requiere un poco de pensamiento y requiere un poco de rigor. Y a esto es a lo que nos referimos cuando tenemos que poner mucho esfuerzo y mucho énfasis en esas flechas que vienen ahí, que van de un lado para el otro. Todos estos elementos que aparecen en el aula, en realidad aparecen de manera diferente y cobran en distintas clases, en distintos niveles y en distintos entornos, cobran distinto énfasis. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Esta es la cosa como nos parece que debería ser. Están los fenómenos, están las ideas, hay un recorrido, un camino de ida y vuelta, y en ese camino de ida y vuelta es donde yacen las herramientas de pensamiento científico. Y todas estas cosas deberían estar de acuerdo a nuestras ideas, nuestra visión, a nuestra opinión. Estas cosas deberían estar presentes en el aula de ciencia. Ahora, la realidad, fíjense, esto es lo que nosotros creemos que es lo que está pasando. Es una exageración, es una caricatura, es simplemente para discutir un poco, pero miren un poquito lo que está pasando. Y ustedes se van a dar cuenta, obviamente, que las ideas en general son las que reinan en las clases. Y esto tampoco es una tontería. Por supuesto, las ideas son realmente importantes y quizás hasta sean la parte más importante de todo esto. Quizás lo sean, quizás lo que tengamos que aprender sean las ideas, es cierto. Y de hecho, las cosas que la ciencia ha producido, en gran parte, las cosas de más valor, justamente son las ideas, porque son esas las que nos permiten navegar los fenómenos. Si no, estaríamos en un mundo de ignorancia total. Entonces, es lógico que las ideas tengan un... Pero tanto. Fíjense que los fenómenos quedan relegados a algo muy chiquitito. Es como que en realidad nosotros queremos que ellos sepan cuál es la estructura interna del átomo. Ahora, ¿qué fenómenos eso viene a explicar? Generalmente está ausente del aula. Las herramientas de pensamiento están chiquititas, chiquititas ahí. Generalmente hay un esfuerzo enorme, queremos que estén ahí, deseamos que estén ahí, pero es muy difícil llevarlas al aula. Contamos con pocas herramientas y escaso tiempo, y cuando tenemos que priorizar, terminamos priorizando las ideas. Y no sé si habrán notado, pero lo que sí está ausente por total en este es la flecha. Es decir, las herramientas de pensamiento, las ideas y los fenómenos pueden estar cada uno en su lugar, digamos, pero hay la conexión que es la más difícil de hacer y realmente hay que admitirlo, es una tarea complicada desde el punto de vista didáctico. Entonces, no es tampoco que nosotros somos onzos o negligentes, sino que estamos frente a una tarea que realmente es complicada. Entonces, pero esto, digamos, puede tomar distintos énfasis normales en distintas aulas. Por ejemplo, a nivel inicial, nosotros sugerimos que sería más natural vivir más que nada en el mundo de los fenómenos.
cuando los chicos son muy chiquitos, todavía están conociendo la realidad de manera muy, muy cruda. No es que no desarrollen ideas, por supuesto que desarrollan ideas. No es que no desarrollen herramientas de pensamiento científico, también lo pueden hacer. Pero todas las cosas que no conocen del mundo son millones. Y entonces, y además es muy refrescante y muy hermoso poder acompañarlos en ese descubrimiento que es tan gratificante y que además nos signa en nuestra curiosidad para el resto de nuestras vidas. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad como docentes extender el acervo que todos los chicos tienen respecto de cuántas son las cosas que conocen. Y está buenísimo, porque uno sale a caminar y ve las hojas de los árboles y es hermoso, ¿está bien? Pero ¿cuántos chicos han visto, por ejemplo, un metal fundirse? Que se funda un metal, que es un fenómeno, primero es hermosísimo, pero es fascinante y además nos abre las puertas a un montón de cosas mucho más complicadas que después tenemos que abordar más tarde en nuestra escolaridad. Entonces, habría que ver cuáles son los fenómenos a los cuales los chicos se tienen que enfrentar en distintas edades, pero ser muy consciente de que de poco serviría introducir esas ideas y después esas ideas en referencia a cosas, procesos o atributos a los cuales nunca nos vimos expuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez hicimos no está en Fenomenautas, pero hicimos una secuencia didáctica con una colega mía, Maru Díaz, que era sobre flores, frutos y semillas. Y bueno, en gran parte tenía que ver con, por ejemplo, salir a recolectar frutos y poder reconocer que los frutos son mucho más que aquellos que aparecen en la verdulería, sino que hay muchos frutos que no comemos, pero que evidentemente guardan un montón de relaciones con aquellos que sí comemos. Y también que hay un montón de semillas. Las semillas pueden ser muy hermosas, pero además, como muestra el molinillo aquí a la derecha, que las semillas también se pueden usar para, al molerlas, se pueden hacer cosas materiales muy, muy útiles. Bueno, hay semillas que comemos, como por ejemplo distintos tipos de harinas. Entonces, poder empezar a pensar que la harina no es una sustancia como el yeso o el agua, digamos, que aparece en la, sino que es un ingenio y de las acciones humanas y que en realidad no hay una harina, sino que la harina que comemos en el pan es la harina de trigo, pero por ejemplo, una harina de garbanzo nos sirve para hacer fainá. Todas estas son fenómenos, pero también son ideas que nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, a nivel inicial, haciendo un énfasis muy grande en lo fenomenológico, pero nunca descuidando que también hay ciertas ideas que es importante y posible desarrollar a ese nivel de escolaridad. A nivel primario, las cosas se van a nuestro juicio, pero esto va a variar dependiendo de la clase y del grupo y del docente, del tema. Eh, Hay un balance quizá mayor entre los fenómenos, las ideas y las herramientas de pensamiento. Pero aquí se vuelve muy crítico también contar con los recursos que nosotros estamos tratando de brindar en Fenomenautas que hagan ese vínculo bien, bien, bien fácil, digamos, no diría fácil, pero por lo menos que haya un mapa, un mapa para poder recorrerlo. Después, ¿qué recorrido hará el docente? Es propio, ¿está bien? Pero por lo menos contar con algún mapa. A veces nos pasa, ¿no? Que queremos hacer una caminata y bueno, nos fijamos en Google Maps y pues este está buenísimo, pero ¿sabes qué? Voy a ir por esta otra calle porque yo sé que es mucho mejor. Y eso también pasa con las secuencias de didácticas de Fenomenautas. Nosotros ofrecemos una posibilidad que esperamos que sea inspiradora, pero después, obviamente, es el docente el que decide. Entonces, en primaria, por ejemplo, tenemos una secuencia, tenemos una secuencia que explora el sistema solar. Y entonces vemos a la derecha que están las ideas del sistema solar, pero a la izquierda vemos que hay toda una serie de fenómenos que nosotros podemos observar, que a veces los podemos observar en el cielo y a veces no, los podemos observar de otras formas, que ahora vamos a discutir, pero cómo eso nos lleva a poder armar y construir esas ideas que después tenemos acerca de cómo es o cómo debería ser, o cómo nos imaginamos que es el movimiento de los astros en el cielo, a partir de lo que vemos en el cielo. Y en la secundaria sí, las ideas empiezan a ser más grandes, los fenómenos son un poco, uno los puede referir, no es necesario mostrarlos tanto porque uno, qué sé yo, no es necesario ir y llevar a un chico al mar para convencerlo de que el agua del mar es salada, ya es una cosa que es parte de nuestro acervo cultural. Entonces hay muchas cosas a las cuales nosotros de las cuales podemos dar cuenta, que podemos usar, que ya es parte de lo que nosotros traemos. Y en definitiva, acá la flecha se vuelve muy grande
y sí, el énfasis que nosotros deberíamos poner tiene que ver con dónde están esas herramientas de pensamiento y cómo podemos incluir las herramientas de pensamiento en todo nuestro camino educativo. Bueno, entonces, esto es básicamente una introducción a cómo es, que creo que queda más o menos claro, pero por supuesto ustedes harán preguntas de cuál es esta estrategia que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la enseñanza basada en el fenómeno. Aclaro que en la literatura norteamericana se habla mucho de los fenómenos, en inglés se dice phenomenon y el plural es phenomena. Y se habla mucho, sobre todo en los estándares de los Estados Unidos que se están utilizando ahora, que son, dicen nuevos, pero ya son bastante viejos. Hay un énfasis muy grande en el fenómeno, pero en esa literatura el fenómeno generalmente es una especie de construcción muy centrada en el espacio escolar. Entonces, no cualquier cosa es un fenómeno, es decir, sino que tiene que ver con algo que les despierte mucho la curiosidad, que pueda ser traído al aula, que tenga algún contexto social importante. Es decir, le ponen un montón de condicionamientos que nosotros en Fenomenautas no ponemos. Nosotros en Fenomenautas tenemos una actitud quizás un poco más epistemológica, podría decir, ¿no? O más tradicional de reconocer que sí en ciencia se habla de aspectos fenomenológicos, o sea, de las cosas que tienen que ver con los fenómenos en sí y cómo tenemos que conocer esos fenómenos. Entonces digo, porque si alguna vez se topan con la literatura yanqui, a veces ellos fenómeno es una cosa un poco más restrictiva como lo estamos usando nosotros. Pero bueno, yo quería discutir ahora algunos aspectitos de cómo esto se termina encarnando en el aula. Es decir, algunas de las cosas que nosotros vemos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realmente llevarlo a terreno, digamos, ¿no? Entonces, la primera sería la relación que existe, que la relación esta que existe entre fenómeno y idea, ya lo hemos dicho, no es directa ni siempre sencilla. Entonces, vamos a ver un poquito, un par de ejemplos de cómo puede ser complicado esto. Yo recién mencioné el tema de los tubos de rayos catódicos y que los rayos catódicos obviamente no se encuentran en cualquier lado. Es más, muchas veces ni siquiera se encuentran en las aulas. Hace poco me pasó que fui a un aula y estábamos haciendo una ronda con los docentes y así, nos estábamos conociendo y yo miraba que en un anaquel hasta que terminó la ronda y todos me dicen, ¿qué estás mirando? Todo el tiempo estás obsesionado con lo que pasa. Le digo, hay un tubo de rayos catódicos, le dije yo. Entonces me dijeron, ¿qué es eso? Me dijeron. Entonces les conté un poco la historia. Lo interesante es que los rayos catódicos son el fenómeno que dio origen, digamos, a través de los estudios de J.J. Thomson, a algunas de las ideas más importantes de la física moderna y de toda la ciencia moderna, que es la idea de que los átomos tienen partículas adentro y que todos los átomos tienen las mismas subpartículas. Ahora llamamos protones, electrones, etcétera, etcétera. Incluso dio origen al primer modelo de la estructura interna del átomo, que fue el que propuso Thomson. Entre paréntesis, también nos dio cuenta de que la electricidad también está particulada, es decir, no es un líquido que se puede dividir siempre, sino que hay partículas de carga eléctrica. Eh, y en realidad no es que uno ve el tubo de rayos X y dice, ah, claro, hay partículas subatómicas. Es decir, fue un recorrido muy arduo y muy difícil. En primer lugar, quiero decir que los tubos de rayos catódicos se construyeron justamente por alguna razón, no es que estaban por ahí. En realidad partían de un problema que se estaba tratando de resolver en ese momento, en el siglo XIX, que tenía que ver con si en el vacío podía conducir la electricidad o no. Entonces construyeron tubos evacuados, le sacaban el aire de adentro, cualquier otro tipo de gas, le ponían electrodos en las puntas y veían si la electricidad podía moverse en el vacío o no, que era una pregunta que les interesaba muchísimo. Entonces, fíjense cómo habían construido una cosa bastante rara para poner a prueba una idea que era una idea, o sea, una cosa rara. Y cuando empezaron a aparecer estos rayos, una de las preguntas que se les planteó era si estos rayos eran luz o eran partículas. Y la pregunta no era ociosa porque si bien parece luz, los rayos catódicos tienen comportamientos muy extraños, como por ejemplo los imanes pueden desviar su trayectoria, cosa que no pasa con la luz. Entonces, era una cosa que realmente les presentaba un montón de rompecabezas y dolores de cabeza, y entonces empezaron a diseñar un montón de experimentos, y fue J.J. Thomson justamente el que diseñó los mejores experimentos, y él
Es muy complicado, pero en realidad las dos cosas que él pudo calcular fue una, es lo que se llama la relación carga-masa. A los docentes que estén ahí de química y de física, esto les resonará. Al resto dirán, ¿de qué está hablando este sujeto? Pero básicamente tiene que ver con cuánta carga, cuál es la relación entre cuán chiquita es esa partícula y cuánta carga tiene. Y él vio que la relación carga-masa era muy grande, era monstruosamente grande, 2000 veces más grande que cualquiera del más grande de los átomos que tenían más de eso. Y por otro lado pudo medir la velocidad del rayo, y eso le indicó que no era luz, porque se movía mucho más lento que la luz. Entonces, fíjense, entonces de ahí dijo, bueno, entonces tiene que ser una partícula. Se dio cuenta que esas partículas, esos rayos aparecían y eran iguales independientemente del material con que estuviera hecho el electrodo, el tubo o el incipiente gas que permanecía dentro del tubo. Entonces eso le indicaba que esas partículas tenían que existir en todos los materiales, es decir, en todos los átomos. ¿Está bien? Y tenía una indicación por cómo el rayo se iba deshaciendo cuando el rayo aparecía en el aire, que le permitía calcular más o menos, tener una idea del orden de magnitud del tamaño de esas partículas, y se da cuenta que tenían que ser increíblemente pequeñas. Todo esto fue lo que lo llevó a pensar que eran partículas subatómicas. Es decir, no es que el tipo ve el rayo catódico y dice, partículas subatómicas, obvio, no, sino que es un camino muy, muy complejo. Entonces esto es lo que quería, y este es el camino al que tenemos que acompañar cuando podemos a nuestros estudiantes, digamos. Entonces hay que ser conscientes de cuál es el camino y cuál es ese vínculo para poder caminar con ellos ese camino. Estoy fijando un poquito la hora, no quiero... Eh, Otro ejemplo, un poquito más sencillo, pero también para mostrar otra cosa. Eh, ya desde la antigüedad en los griegos se sabía que al ser disecciones de animales y de seres humanos, que es un tipo de animal, que existen unas cuerdas que conectan distintas partes del cuerpo que se llaman nervios. Acá en la foto vemos el nervio vago, que es el nervio más grandote que tenemos en nuestro cuerpo. Eh, y a través de una serie de investigaciones se llegó a la conclusión de que los nervios en realidad conectan funcionalmente, anatómica y funcionalmente los músculos con el cerebro, de tal manera que el cerebro puede dar órdenes y los músculos, otras partes que no son músculos también, pero en principio es como yo quiero mover algo, esto que hace que mis dedos se muevan justamente es una conexión entre mi cerebro y mis dedos a través de nervios. Esto parecía muy sencillo, pero ¿cómo lo hacemos? Y en realidad, bueno, hubo unos experimentos que se hicieron en la antigüedad, fue en la antigua Roma, que Galeno, un tipo que era un médico de esa época, si se podía llamar médicos a los carniceros de esa época, hizo un experimento que se conoce en el día de hoy como el experimento del cerdo chillón. Súper cruel, muy informativo. El tipo abrió un chancho vivo y le cortó uno de los nervios, y entonces el chancho, mientras lo abrían, por supuesto, gritaba horriblemente, pero al cortar un nervio en particular, el cerdo seguía vivo, seguía moviéndose, pero ya no podía emitir sonidos. Entonces fue demostrando que cortar cada nervio conlleva a la pérdida de una determinada función. Entonces, más allá de la crueldad, lo que quería mostrarles es, porque este experimento es muy sencillo, es decir, bueno, acá tengo el nervio, ¿qué hace? Bueno, lo voy a destruir a ver qué pasa. Ese de decir, bueno, voy a hacer algo para ver qué pasa, es la esencia de un experimento. O sea, lo que él hizo fue un experimento. Y la ciencia está plagada de experimentos. Pero lo interesante es que justamente los experimentos yacen en esa flecha que conecta a los fenómenos con las ideas. Es decir, no es que los fenómenos nos van a contar, el fenómeno viene y te dice, ¿querés dormir? Vení, te voy a leer un cuento. Y nos dice las ideas que aparecen. Es un camino arduo y que no es siempre el mismo para cada idea. Por eso justamente es tan fascinante la investigación científica y la historia de la ciencia. Pero entonces, el experimento, que es una cosa a la que nosotros estamos acostumbrados, que llevamos con frecuencia al aula, es justamente uno de estos caminos no tan obvios que conectan a una cosa con la otra. Acá les pongo una fichita que muestra, esta es justamente la secuencia que escribimos con Emilia Clement sobre el sistema nervioso, donde aparece consignas para trabajar justamente esta conexión entre este fenómeno y esta idea, precisamente esta. También hay otra de la estructura interna del átomo.
Bueno, esa es una de las ideas. La conexión no es siempre sencilla, hay que estar atento y ver cuál es esa conexión, exactamente cuáles son las cosas que queremos explorar para que se produzca eso. Eh, bueno, lo otro que quería discutir es que en realidad no todos los fenómenos que nosotros, a los que nosotros podemos, de los que podemos dar cuenta, a los que podemos tener a mano, son realmente útiles educativamente. Algunos realmente no sirven para nada o, o incluso nos patean en contra. Entonces, yo les quería mostrar un video. Este es un video que hice en mi casa y lo que se ven es una barra frotada de la manera que está electrizada y vemos unos papelitos. Lo voy a pasar de nuevo. Y vemos unos papelitos y vemos, si ustedes ven bien, van a ver que los papelitos saltan y tic, 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 saltan entre la barra y la mesa, lo cual es muy lindo y muy divertido. Eh, pero es un fenómeno terriblemente complejo. En realidad lo que está pasando es que la barra está electrizada, trae un papelito, el papelito toca la barra. En ese momento, el papelito adquiere parte de la carga a partir de la barra que estaba frotada. Entonces ahora el papelito y la barra tienen la misma carga y se repelen. Entonces el papelito salta para abajo. Cuando el papelito toca la mesa, le da carga a la mesa, o sea, la mesa le roba la carga, el papelito vuelve a estar neutro y esa es atraído de nuevo por la barra de acrílico. Y eso se sucede una y otra vez. Si no entendieron, es justamente lo que quería que pasara. Digo, es un fenómeno complejo. Entonces es muy lindo, es muy divertido. Si yo lo hago, igual no siempre sale. Pero si yo lo hago, puedo decir, los chicos van a decir, qué lindo, genial, buenísimo, fascinante, investiguémoslo. Bueno, no hay nada que investigar. Es decir, llegar a investigar eso requiere de una comprensión de toda otra serie de cosas que no van a ocurrir simplemente observando ese fenómeno. Ese es un fenómeno fascinante, muy vistoso, absolutamente inútil desde el punto de vista del proceso educativo. Eh, en cambio, fíjense esto es menos vistoso, pero lo que vemos es esto. Esto es un sorbete que está suspendido con otro sorbete con un alfiler. Entonces puede girar libremente y está frotado de tal manera que está cargado eléctricamente. Entonces una de las cosas que nosotros podemos hacer ahora con esto es poner a prueba cuáles son los materiales con los cuales un objeto cargado presenta atracción. Ahí vemos que el plástico y el metal, los dos atraen, es lo que muestra el video. También el vidrio atrae. Acá estamos generando una idea muy poderosa, que es que las atracciones son universales, las atracciones eléctricas son universales. Esta idea, con la madera también, esta idea que es tan importante desarrollar, con una regla frotada en el pelo no lo puedes hacer, porque lo único que puedes atraer con una regla frotada con el pelo son cosas extremadamente livianas como papelitos. En cambio, con este dispositivo que está acá, que es un electroscopio muy casero, uno puede probar todo tipo de materiales. Entonces puede desarrollar esa idea. Y este recurso está, y este caminito entre idea y fenómeno está en nuestra secuencia del concepto de carga electrostática. Y entre paréntesis, el muchachito que está en la foto con los pelos parados es mi hijo. Me acuerdo una vez alguien me dijo, pero esta foto está trucada. Le digo, no, de ninguna manera. Si yo vi cuando él se tiró por el tobogán con su capa de Superman. Este, la otra idea muy importante es que no todos los fenómenos son acercables al aula. Es decir, cuando vimos que un fenómeno es una tormenta, bueno, la tormenta está buenísimo, pero uno no puede llevar una tormenta al aula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Fenomenautas cuando esto ocurre? Eh, en vez de tener el fenómeno, usamos otra cosa parecida al fenómeno. Y tenemos varias colecciones de eso. Una que nos gusta muchísimo son los relatos históricos. Es decir, el fenómeno no está, pero te lo voy a describir, te lo voy a contar. Entonces puedo hacer una descripción del fenómeno, verbal, con palabras, o puedo hacer una descripción incluso de todo un experimento, de todo un proceso. ¿Está bien? Esta es una secuencia didáctica que armó Melina Furman y su equipo en la Universidad de San Andrés. Y cuentan acá un caso histórico muy interesante que es un médico de la Guerra Civil norteamericana, se llama William Beaumont, que encontró un herido
que tenía una herida que no le cicatrizaba en el abdomen y que era un agujero por el cual él podía acceder al estómago de este señor. Entonces empezó a meterle cosas y ver cómo esas cosas eran afectadas por lo que él tenía en el estómago, incluso le daba a comer distintas cosas, entonces le podía sacar y meter cosas en el estómago. Una cosa muy, muy rara que llama mucho la atención de los estudiantes, pero que los pone en contacto con ese fenómeno. Es decir, uno le puede decir, bueno, cuando yo hago tal cosa en el estómago, pasa esta otra. No necesito tener a un paciente con un agujero en el estómago, ni siquiera necesito tener un video de eso, se los puedo contar y eso es suficientemente poderoso como para yo estar en el mundo de los fenómenos y no en el mundo de las ideas. Eh, Otro recurso que usamos mucho es tener fotos, fotos e ilustraciones de alta calidad. Esta foto, por ejemplo, que la conseguimos en un sitio web muy, muy lindo de una universidad de Estados Unidos, tiene fotos maravillosas de preparados. Entonces no es necesario tener microscopios, porque lo que vos ves en el microscopio va a ser lo mismo que lo que veas en la foto. Lo interesante es sacarle jugo cognitivo a esa imagen. No necesariamente tener que producir vos la imagen, sino entender qué significa esa imagen, a qué ideas te conduce esa imagen. Entonces, y además son hermosas. Acá vemos otras que son de microscopía electrónica. Aún peor, imagínense cuántos colegios en el mundo tienen un microscopio electrónico. Supongo que cero. Eh, pero las imágenes que se producen en microscopio electrónico ni siquiera se ven así, digamos. Son imágenes que después se imprimen o se ven en pantallas. Y lo interesante, repito, es poder interpretarlas. Y la interpretación se puede hacer sin el microscopio. Para la interpretación necesitas la imagen y tu cabeza y alguien que te guíe, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos colecciones de imágenes. Acá, por ejemplo, están estas imágenes fenomenales, una colección de mitocondrias, de células de diversos tipos, o cosas que hemos sacado de atlas histológicos, donde se ven tinciones de cosas en microscopía óptica. Estas cosas aparecen también en algunas de nuestras secuencias, y en las secuencias entonces tenemos estos repositorios de imágenes que nos sirven para explorar los fenómenos. En primaria también tenemos, por ejemplo, un montón de fotos de animales que sirven. Entonces, bueno, los chicos también están expuestos a un montón a través de la televisión y de los videos y de las películas, o sea, muchas veces todos saben que es un, qué sé yo, un elefante, a pesar de que por ahí nunca vieron un elefante en carne propia. Y otras cosas que también yacen en el mundo de los fenómenos, pero que están un poco más eh, eh, mediadas por nuestro pensamiento, son los datos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, en este caso, climatogramas, que también aparecen en otra de nuestras secuencias. Y por último, también lo que usamos muchas veces, lo voy a saltear, es videos. Entonces tenemos videos, por ejemplo, de un carrito que se mueve o de algo que cae en un medio viscoso. Entonces uno puede usar el mismo video para medir cosas. Entonces, en vez de hacer el experimento en tu aula, vos tenés un video donde el experimento ocurre en tiempo real. Por ejemplo, tenemos un video que dura, no sé, 20 minutos, 40 minutos, donde hay un pedazo de hielo que se derrite y un termómetro adentro. Eso es todo. Pero vos lo podés parar donde vos quieras y podés tomar la temperatura mirando en el video el termómetro. Entonces, es como si tuvieras el fenómeno con vos. Entonces, a esto, que son fenómenos, pero no son el fenómeno verdadero, sino que es otra versión del fenómeno, nosotros lo llamamos proxies, que es una terminología, una palabrita que se usa mucho en ciencias sociales, que es tener una cosa en vez de un sucedáneo. Un sucedáneo. Nosotros lo llamamos los proxies. Entonces, nuestros proxies son imágenes o narraciones o videos, pero ocupan el lugar del fenómeno. Entonces, no todos los fenómenos son acercables al aula, pero contamos con herramientas que están disponibles en Fenomenautas y que nos han tomado un montón de trabajo también conseguir y curar para que estén disponibles para que cualquier docente los pueda usar. Eh, y bueno, yo creo que con esto le voy a, más o menos he redondeado las ideas que tenía y le voy a pasar un poco la palabra de nuevo a mi gran amigo y colega Pablo. Gaby, excelente, maravilloso todo lo que contaste. Y en realidad lo que me toca a mí es tratar de poner, si se quiere, un par de headlights, digamos, sobre algunas de las cosas que vos pusiste.
en consideración y que tiene un poco que ver con el espíritu del Congreso, ¿no? Yo estuve desde temprano también participando, escuchando atentamente las exposiciones de varios de los profesionales y de varios de los especialistas que estuvieron antes y veo que hay mucha conexión con lo que vos estuviste trayendo. Así que, ¿te parece? Pasemos a la diapo que sigue, que de alguna forma busca resumir un poquito algunas de las cuestiones que de algún modo estuvimos compartiendo, ¿no? Esta idea del flip learning y de alguna forma lo que tratamos de representar como el buscarle la vuelta, ¿no? El invertir a veces el orden de algunas cosas para que la construcción de los aprendizajes en el ámbito de las ciencias naturales sea un poco más sólido, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, esta idea de cambiar el rol de los estudiantes, ¿no? Esta idea de consumidores pasivos de información versus protagonistas en la construcción de ideas científicas. De algún modo, invitarlos a participar en esa construcción de las ideas que, por lo que vos planteabas recién, son sumamente importantes y que de alguna forma plantean el nudo de lo que muchas veces queremos enseñar en ciencias. Ideas, pero también modos de conocer, herramientas de pensamiento científico que de alguna forma son los ingredientes fundamentales para la construcción de esas ideas. ¿Y cómo se da eso? De alguna forma entendemos que más allá de tenerlo como algo que queremos que ocurra, no alcanza con declararlo, sino que tenemos que lograr que eso suceda a través de actividades auténticas, consignas que de alguna forma habilitan la construcción de esos aprendizajes, ¿no? Y en eso hay mucho de pensar y hacer con otros. Muchos de los compañeros y compañeras que nos antecedieron en el uso de la palabra hablaban un poco de esta idea de poder transformar a veces las propuestas de enseñanza, romper esta lógica expositiva para, llegado el caso, poder generar instancias de interconexión con la información y espacios de intercambio, de conversaciones entre estudiantes, entre estudiantes y docentes que permitan construir un hacer activo. Entonces, creo que en Fenomenautas una de las cosas que tenemos muy claro tiene que ver con eso. La consigna es la que puede habilitar o no esa posibilidad de construcción. Y también nos hacía mucha ilusión pensar en otro giro, digamos, respecto de esta idea del flip learning, que también tiene que ver con invertir un poco el orden en el cual a veces la relación entre los fenómenos y las ideas suele darse en las aulas. Muchas veces, algo de lo que vos también de alguna forma sugerías en lo que contabas, encontramos que la presentación de las ideas suele ser algo que te doy, digamos, como un paquete cerrado, incluso sin generar la necesidad auténtica de poder recibir ese paquete, digamos, ¿no? Y uno recibe un montón de ideas, de conceptos, sin muchas veces conexión con los fenómenos que les dan lugar. Y a veces esos fenómenos, cuando están, aparecen medio de forma accesoria, como viniendo a ilustrar algo que ya te dije antes. Y un poco la apuesta que tratamos de invitarles a hacer tiene que ver con invertir también esa lógica, ¿no? O sea, muchas veces ese camino de ida y vuelta, decimos, entre los fenómenos y las ideas, puede comenzar en los fenómenos, y acá diste un montón de ejemplos que dan cuenta de eso, y que de algún modo habilitan la posibilidad de, a través de esas consignas, construir esas ideas que entendemos son importantes y que también habilitan la posibilidad de construcción de herramientas de pensamiento. Y a veces es un camino de ida y vuelta, a veces comenzará también por las ideas y luego conectar con los fenómenos, pero que de algún modo esa búsqueda de construcción del pensamiento científico a través de actividades auténticas que pongan este rol activo, sea de algún modo una búsqueda que esté guiada un poco con esta idea de la conexión entre los fenómenos y las ideas. Eso a modo de cierre, y bueno, un poco de algún modo invitarlos a sumarse a la propuesta de Fenomenautas. Todos los recursos que se encuentran en el sitio son de acceso absolutamente libre y gratuito, no tienen más que registrarse. Seguirnos en las redes también es otra forma de participar en la comunidad y sumarse a esta propuesta que de alguna forma les hacemos extensiva. No solo son gratuitos, Pablo, son de libre uso, son modificables, son apropiables, son transformables. Viste, siempre digo en los libros que dice no se puede ni fotocopiar, ni reproducir, ni poner en ningún lado, ni sacarle una foto. Bueno, acá sí, le pueden sacar foto, lo pueden fotocopiar, se lo pueden dar al amigo, se lo pueden dar a todos. La idea es que circule, digamos, se lo pueden apropiar. Absolutamente. Y algo que tiene mucho que ver con eso también es que todos los recursos son descargables, lo cual permite que muchas veces la dificultad de acceder a conexión de internet adecuada como para poder a veces compartir algunos recursos que solamente están disponibles online, acá no sucede, acá uno se los puede descargar, llevar, fotocopiar, compartir a través de las diferentes formas en las que permite la virtualidad, pero no solamente es deseable, sino que los invitamos activamente a que lo hagan, así que está buena esa aclaración.